Damos gracias al Señor por su misericordia, porque Él ha venido precisamente a librarnos del yugo de las tradiciones y a darnos una vida nueva. Así que dale una celebración con tus palmas a nuestro buen y poderoso Dios desde donde quiera que nos acompañes, ya sea en internet o en alguna de nuestras sedes locales o globales. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de hacer parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y quiero dar una bienvenida muy especial a todos los que nos acompañan aquí en nuestras sedes locales, a todos los que están allí en la sede de West Kendall. Vamos a dar un aplauso a todas estas personas que nos acompañan, a las visitas también en Homestead. ¿Dónde está Homestead? Muy bien, y también a Redland. Vamos a dar un aplauso a Redland, a todos los que están en Palmetto Bay y también en nuestra sede de Doral. Gracias al Señor, tenemos hoy mucho por celebrar. Y hoy continuamos con la serie Sin Rodeos. Sin rodeos. Y estamos mirando estos textos bíblicos donde el Señor habló sin rodeos de una manera directa. Y en el mensaje de hoy vamos a hablar de un tema fascinante y he titulado precisamente este mensaje La traición de la tradición. La traición de la tradición. Y para el estudio de la palabra de Dios quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí en Marcos capítulo 7 y vamos a analizar los primeros 13 versículos, pero vamos a iniciar la lectura en el versículo 5 de Marcos capítulo 7, donde leemos la palabra del Señor. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento, todos los que están aquí en nuestras sedes locales. Y hoy quiero iniciar contándoles algo que me sucedió hace un par de meses. Algún tiempo atrás yo me encontré con un audio fascinante del pastor de la Iglesia Bautista del Calvario en San Diego, California, el doctor S.M. Lockridge. Y en esas palabras, era más o menos de casi 3 minutos, el pastor Lockridge exaltaba a Cristo de una manera tan magnífica, tan gloriosa, usando palabras preciosas, usando grandes adjetivos para reflejar y comunicar la gloria de Cristo, la magnificencia de Cristo. Y cuando yo me topé con estas palabras, entonces yo me propuse en el corazón que algún día iba a intentar memorizarlas y las iba a compartir en algún mensaje. Así que llegó la Navidad pasada y me propuse hacerlo para cerrar ese mensaje de Navidad. Ahora, quiero mostrarles una porción de ese cierre de ese mensaje para que entiendan de lo que estoy hablando y puedan comprender plenamente lo que me sucedió. Él provee fuerza al débil. Él está disponible para el tentado y el cansado. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana al enfermo. Él limpió a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él pone en libertad al cautivo. Él defiende al débil. Él bendice al joven. Él sirve al desafortunado. Él estima al anciano. Él recompensa al diligente y hermosea al manso. Me pregunto si lo conoces. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el camino a la paz. Él es el sendero a la justicia. Él es la autopista a la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces?
Después de este mensaje, aquí en nuestras sedes locales, muchísima gente terminó con lágrimas en sus ojos. ¿Por qué? Por la grandeza de nuestro Señor, por lo que estas palabras reflejan de la gloria de Jesús, de su magnificencia, de su poder, de su obra, de su naturaleza. Algunas personas se acercaron y me pidieron que por favor compartiera con ellos el video de esas palabras. Así que tomé el video, hice el recorte de los casi 3 minutos en donde hablo de las palabras que el Dr. Lockridge dijo en los años 70 y lo publiqué en mi canal de YouTube. Ahora, yo esperaba que la respuesta en internet y en las redes sociales fuera a ser muy similar a la respuesta que tuve aquí en nuestras sedes locales en Miami. Pero para mi sorpresa, empecé a recibir comentarios muy negativos. Ahora, no era por las palabras que exaltaban a Cristo, sino porque la gente estaba furiosa de por qué habían decoraciones de Navidad en la iglesia, de por qué estábamos celebrando la Navidad. Ahora, les quiero compartir un par de comentarios aquí precisamente de mi canal de YouTube. Dice: ¿no dicen que los cristianos no tenemos nada que ver con la Navidad? Ahora miren este: hipócritas, no celebren Navidad, no es de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Esas personas se perdieron la gloria de Cristo en las palabras que yo estaba diciendo. Ellos se perdieron la magnificencia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque pusieron sus tradiciones, que para ellos la tradición es no celebrar la Navidad. Pusieron sus tradiciones por encima de todo lo demás y se perdieron de la gloria de Cristo, se perdieron de la magnificencia de Jesús, se perdieron de poder disfrutar ese precioso y glorioso mensaje. Y esto es, amados, algo muy común, así que permítanme traer esta experiencia a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es precisamente una ilustración de la realidad humana. Y con esto quiero decir que muchas veces nos aferramos tanto a las tradiciones, así como estas personas lo hicieron, que se pierden, tanto ellos como nosotros, de la gloria de Cristo, de la naturaleza de Cristo, de la magnificencia de Cristo, por enfocarnos tanto en las tradiciones, a tal punto que esa persona que dice no es de Dios, puso su tradición al nivel de la palabra de Dios. Es como si hubiese un mandamiento de no celebrar la Navidad. Ahora, tú estás de pronto aquí escuchando este mensaje, pues quiero compartir contigo la idea principal, que es elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Ahora tú te estarás preguntando, bueno, pero ¿cómo hago para saber si una tradición es buena o mala? ¿Cómo hago para evitar ser traicionado por la tradición? ¿Qué puedo hacer para evitar caer en semejantes cosas? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a responder a la luz de Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Y quiero invitarlos para que descarguen nuestra aplicación de CF Miami para que puedan tomar apuntes, puedan ver los sermones pasados, aún el de Navidad, si aún no lo han visto, y puedan compartir también con otras personas. Y vamos entonces a iniciar con el punto número 1. Y quiero compartir hoy 2 ideas principales. Y la primera es: la tradición puede engañarnos. La tradición puede engañarnos. Ahora, la tradición en sí no es buena ni mala. Hay tradiciones bonitas. Por ejemplo, como familia, nosotros tenemos la tradición de celebrar el Día de Acción de Gracias. Y algunos dirán, ay, pero pastor, ahora se las dio de gringo, ahora se las dio que sea muy americano y que ahora va a celebrar la Acción de Gracias. No. Yo no celebro la Acción de Gracias porque Pocahontas hizo las paces con los ingleses. No. Yo no voy a celebrar eso porque a mí ni me cae, ni es de mi cultura, ni nada de eso. Yo aprovecho eso para reunirme con mi familia. Y la tradición familiar es exaltar a Dios y darle gracias a Él
y aprovechamos el Día de Acción de Gracias para darle gracias. Hacemos un alto, hacemos notas, nos escribimos cosas los unos a los otros por lo que estamos agradecidos. Y esa es una linda tradición. Hay otras tradiciones, por ejemplo, abrir los regalos antes de las 12 de la noche, el 24 de diciembre. Otras tradiciones, como el caso de mi cuñado, que él es americano, él entonces que la tradición es abrir los regalos la mañana del 25. Y hay tradiciones que son inofensivas. El problema radica cuando yo tomo la tradición y la elevo al nivel de la palabra de Dios. Y ese es precisamente el problema que tenía estos líderes religiosos en el texto de hoy. Veamos qué nos dice el versículo 1 de Marcos 7. Dice, los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Ellos eran un grupo religioso que se enfocaba en seguir estrictamente la ley. Tenían gran influencia social y política. Y también dice, y algunos de los escribas. Ahora, los escribas eran aquellos hombres que copiaban la escritura, la estudiaban, eran como los doctores de la ley, los expertos en la Biblia, y también tenían la misma actitud de los fariseos. Dice que ellos, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, o sea, salieron de Jerusalén y fueron hasta Capernaum, un viaje de 90 millas, 145 kilómetros, se reunieron alrededor de Jesús. Ahora, estos líderes religiosos se pegaron semejante viaje solamente para andar vigilando a Jesús. Pero, ¿qué sucedió? Y dice, y vieron que algunos de sus discípulos, o sea, los discípulos de Jesús, comían el pan con manos inmundas. Ahora, recordemos que Marcos le escribe a una audiencia que no era judía, ahí a una iglesia en Roma, y él explica los términos. Ahora, ¿qué significa manos inmundas? Dice, es decir, sin lavar. O sea, ellos comían sin lavarse las manos, como si estuvieran en medio de una pandemia. Entonces estos los acusan. Dice, porque los fariseos, explica Marcos, y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así, dice acá, la tradición de los ancianos. O sea, aquí Marcos nos explica que los judíos tenían unas tradiciones de que les llamaban de los ancianos. Les quiero mostrar un ejemplo de lo que estoy hablando. Resulta que los judíos tenían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento para ellos. Entonces ellos tenían la palabra de Dios, pero también tenían una tradición oral que según ellos se pasó desde Moisés en generación hasta el primer siglo, y ellos consideraban esa tradición oral que se pasaba oralmente, la consideraban muy importante, muy sagrada. De hecho, al nivel de la palabra de Dios. Luego, cuando se destruye el templo de Jerusalén en el año 70, estos judíos recopilan esas tradiciones orales y las escriben. Y eso es lo que se conoce como la Mishnah. Ahora, la Mishnah es la recopilación escrita de las tradiciones de los ancianos. Así que a esto es a lo que se referían los ancianos. En ese momento no lo tenían escrito, pero después de la destrucción del templo en el año 70 se recopila para salvaguardar la tradición oral de los ancianos. Entonces tenemos acá la Mishnah. Resulta que con el tiempo los judíos escribieron comentarios de la Mishnah, y eso es lo que se conoce como la Gemara. Ahora, la Gemara es básicamente comentarios acerca de las tradiciones de los ancianos. Entonces tenemos la Mishnah y tenemos la Gemara. Estas dos cosas juntas se conocen como el Talmud. Entonces el Talmud es la Mishnah y la Gemara juntas. El Talmud es básicamente la tradición de los ancianos judíos y sus comentarios al respecto. Y adicionalmente, con el tiempo también los judíos hicieron el Midrash, que es básicamente comentarios al Antiguo Testamento. Entonces ellos tenían comentarios, ellos tenían tradiciones, ellos tenían un sinnúmero de cosas muy interesantes. Pero mire lo que dice el versículo 4. Explica Marcos. Cuando vuelven de la plaza, hablando de los judíos, no comen a menos de que se laven.
Y hay muchas otras cosas que han recibido, ¿en dónde? En las tradiciones de los ancianos, para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, o sea, una vez que Marcos nos explica de dónde viene todo esto, de la tradición de los ancianos judíos, entonces luego continúa con la historia contándonos que le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ahora, la preocupación de los fariseos y de los escribas no era que los discípulos estaban violando las políticas de bioseguridad y que no se estaban lavando las manos o usando gel antibacterial. Para nada. Ellos no estaban en una pandemia, pareciera, ¿no? Pero no estaban en una pandemia. Sino que lo que estaban diciendo los fariseos y los escribas y están acusando a Jesús es: ¿por qué sus discípulos no se rigen por las tradiciones de nuestros ancianos, las tradiciones religiosas que nosotros tenemos? Ahora, habían algunas cosas que la Biblia hablaba acerca de la impureza, pero cuando se dice inmundo o impuro en este contexto, se está hablando de una impureza ceremonial, no era una impureza moral. Básicamente, la impureza ceremonial era que la Biblia había dicho que tocar, por ejemplo, un animal muerto o una persona muerta, o si uno tenía flujo corporal, ya sea hombre o mujer, o tenía cierto tipo de enfermedad en la piel, esas cosas lo dejaban a uno en un estado de impureza ceremonial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no podía ir al tabernáculo inicialmente y luego, cuando se construía el templo, no podía ir al templo a adorar a Dios. Era una impureza ceremonial. Pero los judíos le añadieron, ellos, para proteger la ley de Dios, crearon como un cerco. Entonces dijeron: no, para no violar la impureza ceremonial, ni siquiera si no se ha bañado las manos, si no ha lavado sus utensilios, si no ha lavado los vasos de cobre. Todo eso estaba en la tradición de los ancianos. Y poco a poco fueron poniendo tantas cercas para proteger, violar la palabra de Dios, que con el tiempo llegaron a tener todo esto que vemos aquí: la Mishnah, la Gemara, que compuesto es el Talmud, luego el Midrash, todo esto para proteger la ley de Dios. Pero en todo eso se fueron alejando de la ley de Dios y fueron considerando todas estas cosas al nivel de la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice el versículo 7: enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ahora, ¿cuál fue el grave problema? Miren lo que sucedió. Los judíos tenían sus tradiciones, que no hay ningún problema en tener alguna tradición. El problema es cuando tomamos nuestras tradiciones y las elevamos al nivel de la palabra de Dios, y entonces ya la palabra de Dios no es la máxima autoridad en mi vida, sino que ahora, en el caso de los judíos, las tradiciones, los comentarios, lo que dijo el rabino 1, rabino 2, rabino 3, todo lo que dijeron los maestros judíos ahora estaba al nivel de la palabra de Dios, y venían a acusar a Jesús, y venían a reclamarle a Jesús, y venían a llamar a cuentas a Jesús de cómo era posible de que ellos no, los discípulos de Jesús, no estaban guardando la tradición de los ancianos. Eso fue básicamente el grave problema en este pasaje. ¿Por qué los discípulos del Señor no cumplían con la tradición de los ancianos? Ahora, recordemos la idea principal: elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Muy bien, ahora vamos a ver 3 maneras cómo la tradición nos puede engañar. Miremos el punto A. La tradición nos puede engañar con una falsa profesión. ¿A qué me refiero? Miremos el versículo 6. Dice aquí: Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Wow, una palabra fuerte. Por eso el Señor habló sin rodeos, y por eso nuestra serie se llama Sin Rodeos.
como está escrito. Entonces les dice qué fue lo que dijo Isaías de ellos. Este pueblo con los labios me honra, pero, hay un pero a esa profesión, su corazón está muy lejos de mí. Resulta que la palabra que utiliza Jesús es una palabra sumamente interesante cuando dice hipócritas. Resulta que esta palabra viene del griego hupócrites, y esta palabra está compuesta por una preposición y otra palabra. La preposición hupo es una preposición en griego que significa debajo, y el resto de la palabra significa hacer una actuación, hacer una presentación, una representación. Básicamente es como ser un intérprete debajo. Ahora, ¿debajo de qué? Resulta que la palabra hupócrites en griego era la palabra para describir a un actor. O sea, hupócrites era el actor. Cuando sucedía el teatro griego, allí se les llamaba a los actores hipócritas. ¿Por qué? Porque resulta que ellos actuaban debajo, pero ¿debajo de qué? Debajo de una máscara. Entonces Jesús les está diciendo a los líderes religiosos judíos: ustedes son unos actores, porque ustedes están actuando por debajo de una fachada, de una máscara. Básicamente lo que ellos estaban haciendo era parecer muy piadosos. Ellos eran santos, piadosos, pero por dentro la realidad era otra. La realidad era muy diferente a la apariencia de santidad que ellos querían reflejar ante toda la comunidad, porque ellos eran buenos y santos, pero por dentro eran diferentes. Y Jesús les dice: hipócritas, actores. Ustedes tienen una máscara de piedad, pero la realidad es otra. Su corazón está alejado. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros que caemos en una falsa profesión. Decimos algo que no acompaña la realidad de nuestras palabras. Ahora quiero mostrarles los 3 yos que hay. Hay 3 yos. 1, la persona que yo quisiera ser. Ese es el primer yo. Ay, yo quisiera ser santo, yo quisiera ser así muy digno. Eso es lo que yo quisiera ser. El segundo tipo de yo es la persona que otros creen que yo soy. Muy bien, mi familia cree que yo soy así de santo porque yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo no bebo cerveza, yo no bebo esto, yo no hago aquello. Esa es el segundo tipo de yo. Y el tercer tipo de yo es la persona que Dios sabe que yo soy. A Dios no lo puedo engañar con estas máscaras, con estas hipocresías. Dios sabe quién soy yo en realidad. Y a la luz de esa realidad, entonces Dios va a desenmascarar esa realidad, porque Él desea que nosotros seamos absolutamente genuinos. Ahora, aquí en Isaías dice 29:13, que es precisamente las palabras que Jesús usa: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Esa es una falsa profesión. Ahora tú puedes decir: yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo soy santo, yo soy muy especial. Pero si tu corazón está alejado de Dios, tú eres un hipócrita. Por eso siempre estoy retando a las personas a no caer en el error de ser engañados por una falsa profesión. Se ha distribuido, se ha difuminado una idea de que la oración de fe, si tú haces la oración de fe externamente, ya, eso es un hecho, ya, es una realidad absoluta, tú ya eres un hijo de Dios. Miren lo que dice Efesios 2:8 y 9 aquí. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, énfasis añadido. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu profesión de fe, si lo que tú dices, si lo que tú oras no acompaña una fe genuina en el corazón, tú has sido engañado a una falsa profesión y has sido engañado a creer que lo que tú dices es una
o es un reflejo de la realidad. Si la palabra de Dios no es tu máxima autoridad, si la palabra de Dios no es lo que gobierna tu vida, entonces tú tienes una falsa profesión. Tú puedes haber hecho la oración de fe 1000 veces. Tú puedes decirle a todo el mundo que eres cristiano. Tú puedes recitar versículos bíblicos, todos los que quieras, la Biblia entera si deseas. Pero si tú no tienes una fe genuina, tú has sido engañado por la tradición. Recordemos la idea principal. Elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Ahora, estamos en el punto 1 de que la traición nos puede engañar. Y hemos visto que nos puede engañar con, obviamente, una profesión falsa. Ahora, vamos al punto B. También nos puede engañar con una vana adoración. Una vana adoración. No solamente una falsa profesión, sino una vana adoración. Porque si tu fe no es genuina, pues obviamente lo que tú hagas para adorar a Dios será vano. Ahora, ¿qué significa vano? Vano significa inservible. Vano significa que no sirve para nada. Miren lo que dice el versículo 7 de Marcos 7. Mas en vano me rinden culto. ¿Ven? Los puntos están sacados del texto. Una falsa profesión, con los labios me honra, pero su corazón lejos de mí. Y luego dice, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas. Enseñando como la palabra de Dios, enseñando como la máxima autoridad en tu vida, preceptos de hombres. No sirve de nada rendirle culto a Dios si mi corazón está alejado de Él. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo esto funciona. Ahora, esta era la realidad de los judíos. Ellos tenían estas tradiciones, ellos habían puesto sus tradiciones al nivel de la palabra de Dios, habían cometido ese gravísimo error. Ahora, uno diría, bueno, pero ¿qué problema hay con los judíos? Eso eran ellos, yo no tengo nada que ver con ellos, yo judío no tengo nada, yo ya me mandé a hacer el análisis de ADN y yo no tengo nada de judío. Bueno, pero ¿saben qué sucede? Que a veces nos pasa como ese visitante que estaba paseando por Londres y allí en Inglaterra se dio cuenta que había un soldado haciendo guardia en la mitad de un jardín que no había nada allí. Entonces se acercó al soldado y le dijo, oye soldado, ¿por qué estás haciendo guardia en este lugar si no hay nada que proteger? El soldado se rasca la cabeza y dice, oye, tienes razón, yo no sé, le voy a preguntar a mi capitán. Entonces le preguntó al capitán de la guardia, oye, un visitante me preguntó por qué yo hago guardia ahí en ese lugar, ¿por qué hacemos guardia ahí? El capitán dijo, oye, ¿sabes que no sé? Yo tengo reunión en el Palacio de Buckingham y voy a ir a averiguar. Entonces fue y entonces en ese momento que estaba el rey, le preguntó al rey y el rey dijo, oye, yo no sé por qué hacen guardia allí en ese lugar, no sé por qué se pone un soldado. Voy a preguntarle a mis asesores. El rey le pregunta a los asesores y los asesores le dicen, ¡ay, sí! Es que cuando estaba la reina Caterina la Grande, ella plantó un rosal y para que nadie le pisara el rosal puso un guardia allí. El problema, rey, es que pues eso sucedió hace 100 años y Caterina la Grande ya se murió y el rosal también se murió hace 80 años. Así que el poner un guardia, cuidar un rosal muerto después de 80 años es vano, pero de la misma manera nos sucede a nosotros, porque nosotros también tenemos algunas tradiciones y decimos, ay no, es que miren, el tipo de música es importantísimo, porque si ustedes adoran a Dios con este tipo de música, ¿sabe qué va a pasar? Si ustedes usan solo himnos, serán santos, sublimes, porque esa música moderna es horrible, eso es del demonio. Pero si usan los himnos, serán santos. Y a veces nosotros tomamos esto como si fuera, el problema que radica aquí es que ponemos todas estas cosas al nivel de la palabra de Dios. O a veces la forma de vestir. ¿Cómo es posible que ese pastor no tenga corbata? ¿Cómo es posible que ese pastor está predicando en jeans? El que predica en corbata sí es santo. El problema no es la corbata. El problema es el corazón. Y cuando ponemos nuestras tradiciones al nivel de la palabra de Dios, rechazamos todo. Nos perdemos de la gloria de Cristo. Nos perdemos del mensaje de la palabra por estar pensando en las tradiciones de los hombres. Ay, es que en la iglesia debe haber una cruz. Si no hay cruz, yo no entro a esa iglesia.
Porque es que, ¿cómo es que no hay cruz en el altar? ¿Cómo es que no hay una cruz afuera? ¿Cómo es que no hay una cruz? Si la cruz no está en tu corazón, no importa si está en el altar, a la salida, a la entrada, si es de mármol o de madera o de metal o de bronce, no importa si la cruz no está en tu corazón, de nada te sirve. Versión de la Biblia. Ay, es que solamente se puede la Reina Valera santa y sagrada, y si alguno usa alguna otra versión, es pecado. Sí, en realidad la Reina Valera no existía en el primer siglo, así que no podemos igualar nuestras tradiciones a la palabra de Dios. Ahora, ministerios. Allí tiene que haber una escuela dominical, tiene que existir una escuela dominical. Si no hay una escuela dominical, eso es pecado. Si no hay el grupo pequeño de esta manera o de otra, eso es pecado. Y cogemos los ministerios y los ponemos al nivel de la palabra de Dios. Los rituales. Ay, no, si yo no bautizo a mi bebé, se lo va a llevar el diablo. Donde se llegue a morir mi bebé, se va para el infierno. Eso no es lo que dice la Escritura. Y ponemos nuestros rituales religiosos a la par con la palabra de Dios, al mismo nivel de la palabra de Dios, y hacemos lo mismo que hicieron los judíos, hacemos lo mismo que hicieron los fariseos, hacemos lo mismo que hicieron los escribas, hacemos lo mismo que publico un mensaje que exalta a Cristo, que son palabras que glorifican a nuestro Señor, y lo que algunas personas en lo que se fijan es la decoración de Navidad. Ese no se debe celebrar. Jesús no nació en diciembre, Él nació en abril. La Navidad es de origen pagano. Eso no es de Dios. Como si fuera esto la misma equivalencia, la misma autoridad a la palabra de Dios. Y todo esto es básicamente poner las tradiciones religiosas al nivel de la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve todo esto? Ahora miremos qué nos dice allí Marcos 5:24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y a veces pensamos que si traigo una gran ofrenda, soy santo. Pero el Señor está mirando tu corazón y te dice, si tienes algo contra tu hermano, ¿sabes qué? Deja tu ofrenda ahí a un lado, ve, reconcíliate y luego vienes y la presentas. No me importa tu apariencia, me importa tu realidad, me importa tu corazón. Porque con todas estas tradiciones religiosas podemos nosotros aparentar ser santos, ser mejores que los demás, ser religiosos, como los fariseos y los escribas. Ellos caminaban y todo el mundo decía, ¡wow! ¡Qué santidad! Pero a la luz de la palabra de Dios, ellos estaban alejados de Dios por completo. Ahora recordemos nuestra idea principal. Elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Muy bien, vamos entonces al punto C. Y el punto C, de la manera en que nos puede engañar la tradición a través de una falsa profesión y de una vana adoración, también con una absurda religión. Veamos de qué manera la religión absurda es el resultado de la traición de la tradición. Dice el versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente les dice el Señor a los fariseos y escribas, ustedes violan el mandamiento de Dios. O sea, ya les dice, mire, ustedes están desobedeciendo al Señor para guardar su tradición. O sea, ya estaban poniendo no solamente al nivel de la palabra, sino por encima de la palabra, estaban elevando sus tradiciones. Porque Moisés dijo, y les da un ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento número 5, Éxodo capítulo 20, los lleva a los 10 mandamientos. Y luego les menciona Éxodo capítulo 21, un capítulo después, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Les recuerda el mandamiento y ahora les va a demostrar de qué manera ellos estaban poniendo su tradición humana por encima de la palabra de Dios. Estaban llamados a honrar a sus padres. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre,
cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán. O sea, ofrenda a Dios. Luego dice, ya no le deja hacer nada en favor de su padre o de su madre. Y entonces quedan estos judíos en una posición muy astuta. ¿Por qué? Porque corbán, cuando dice el texto corbán, lo que significa corbán es un voto. Es un voto donde ellos dedicaban todas sus posesiones a Dios. Entonces ellos decían, papi y mami, resulta que yo dediqué todas mis posesiones a Dios y por eso no te puedo ayudar, porque todo está dedicado al Señor. Máscara, hipocresía. Entonces ellos pusieron su tradición de hombres por encima de la palabra de Dios, astutamente diciéndole a sus padres, ay, es que yo ya dediqué todo al Señor y no te puedo ayudar. Deshonrando a sus padres, porque una forma de honrar a los padres es ayudándoles en su vejez, en sus necesidades económicas. Entonces ellos hipócritamente, astutamente ponían la máscara de piedad, todo está dedicado al Señor y por eso no te puedo ayudar, cuando en realidad lo que ellos querían hacer era eludir la responsabilidad de ayudar a sus padres con la excusa de que habían dedicado todo al Señor. Ahora, lo curioso es que el corbán, usted podía todavía continuar utilizando los recursos. O sea, era una fachada por completo. No era una realidad, todo es del Señor, pero yo lo voy a disfrutar. Mientras tanto, para mis padres no les voy a dar nada porque no puedo, desafortunadamente. Ahora, eso es una absurda religión. Y uno como que diría, wow, esos judíos tremendos, estaban mal. Eso era una religión absurda, no servía para nada esa religión. Amados, pero a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Ponemos no solamente nuestras tradiciones al nivel de la palabra, sino que a veces las ponemos por encima de la palabra y resultan nuestras tradiciones religiosas sobreponiéndose, siendo la autoridad por encima de la palabra de Dios. Y ese es el mismo problema en el que habían incurrido los judíos. Y punto número 2 y último, la palabra de Dios puede salvarnos. Hablamos que la tradición puede engañarnos, vimos de qué maneras, 3 ejemplos, una falsa profesión, una vana adoración y por último estábamos viendo una absurda religión. Ahora, la palabra de Dios puede salvarnos. No permitas que nada esté al nivel de la palabra de Dios. Baja tus tradiciones religiosas de este pedestal. Ponlas por debajo de la palabra de Dios. Si es necesario, archívalas. Evalúa si todas estas cosas están al nivel de la palabra de Dios en tu vida o están por debajo. Porque pueden haber buenas tradiciones siempre y cuando estén sujetas por debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Solo así te asegurarás de que en realidad amas a Dios. Si quieres saber si tú amas a Dios de verdad, simplemente mira si tú estás rigiendo tu vida por la palabra de Dios, si tú estás obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, o es otro tipo de cosas las que rigen tu vida. Y así como la tradición nos traiciona llevándonos a una falsa profesión, punto A aquí es que la palabra puede salvarnos con una verdadera profesión. Si lo que tú dices es cierto, que tú amas a Dios, entonces tienes que amar su palabra. Si lo que tú dices es verdad, que has entregado tu vida a Cristo, que te has sometido a su señorío, entonces vas a decir todo, vas a hacer todo lo que dice Cristo que debes hacer. Cuando respondí en el canal de YouTube a todas estas inquietudes y malos comentarios, yo le explicaba a la persona, ¿es hipocresía celebrar a Cristo cuando todo el mundo tiene su corazón más dispuesto para escuchar acerca de Cristo? ¿Es eso hipocresía? No nos manda la palabra de Dios a predicar a tiempo y afuera de tiempo. No nos manda la palabra de Dios a ser astutos. No nos manda la palabra de Dios a ser agresivos en la evangelización. En lugar de aferrarnos a nuestras tradiciones y ponerlas al nivel de la palabra de Dios, ¿no deberíamos archivar esas tradiciones? Y si celebran o no celebran en octubre, diciembre, enero, febrero, ¿no deberíamos aprovechar cada oportunidad donde la gente está dispuesta?
Eso es una verdadera profesión. Punto B. La palabra de Dios puede salvarnos también con una efectiva adoración. Porque si entonces tu profesión es verdadera, entonces también tu adoración será efectiva. Mira lo que dice Juan capítulo 4 acá. La mujer samaritana cuestiona a Jesús: oye, ¿dónde debemos adorar? ¿En Jerusalén, como dicen ustedes los judíos, o aquí en Samaria, como decimos los samaritanos? Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora llegó el momento cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en fachada, no con máscaras, no con tradiciones religiosas, sino en espíritu y en verdad. Archivando este yo que quiero ser, este yo que quiero pretender para ser un verdadero discípulo del Señor. Eso es lo que Dios desea, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y punto C, dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios desea que lo adoremos de esta manera, en verdad. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. No te dejes traicionar por la tradición. Déjate salvar por la escritura, la palabra de Dios. Y punto C, dice acá, una coherente religión. Entonces, ahora nosotros tenemos la bendición de una religión coherente, y solo la palabra de Dios nos puede dar esa bendición. Solo la palabra de Dios nos puede dar esa oportunidad de no ser engañados. Y miren lo que dice el versículo 13 para terminar: invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes. ¿Sí ven lo que puede llegar a ser la tradición? Nos traiciona, llevándonos a invalidar la palabra de Dios, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Jaroslav Pelikan dijo las siguientes palabras: la tradición es la fe viva de los que ya murieron. La tradición es la fe viva de los que ya murieron. Y el tradicionalismo es la fe muerta de los que todavía viven. Solamente la palabra de Dios te puede dar una verdadera profesión, una efectiva adoración y una coherente religión. Recordemos la idea principal, y es elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos llevará a una falsa religión. Ahora, ¿cómo podemos entonces evitar ser presa de todo esto? Estudiando la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios, y precisamente quiero invitarlos para que ustedes se conecten con un grupo pequeño. Allí crecemos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Envía la palabra CF Grupos al 31 31 31. Y si te encuentras por fuera de los Estados Unidos, visita cfmiami.es/grupos. Y a los que se inscriban en un grupo pequeño esta semana, les vamos a regalar la suscripción del Netflix cristiano, Right Now Media. Allí encuentran enseñanzas, programas y todo cristiano, y esta es la oportunidad para que tú también lo hagas. Así que los invitamos a que se unan a un grupo pequeño este fin de semana, haciendo todo lo que les acabo de indicar, y entonces serás protegido de la traición de la tradición. Los amo a todos y bendiciones. Ahora quiero invitar a que vengan los directores del servicio en español para cerrar el servicio en la hora de hoy. Dios les bendiga a todos.